Bueno, López, después de lo que publicó el día de ayer Anabel Hernández, tanto en su columna en el medio alemán donde escribe y en TikTok, se va a querer comer a la periodista y los adoctrinaditos vicariantes van a andar con más furia que nunca porque, bueno, habla de la... Ella dice, esta es la versión de ella, que se trató de una captura. Habla de lo que ella dice fue la captura de Ismael El Mayo Zambada. Yo no estoy de acuerdo con eso, sigo insistiendo que no lo creo simplemente. Ya les expuse el día de ayer por qué no me parece que se trate de una captura, sino más bien de una entrega. Pero bueno, ella dice que platicó con una de las personas que participaron en todo este operativo a lo largo de un año, más de un año, donde estuvieron dándole seguimiento al Mayo Zambada hasta que por fin, anteayer, pues lo detuvieron. Y dice que le preguntó incluso a esta persona que le compartió la información, entiendo que es un miembro de esta organización de la DEA, pudiera ser de la DEA, del FBI, ella no dice exactamente de dónde, pero dice que su fuente participó en el operativo. Le preguntó si se hablaba sobre, en sus círculos, en todo este tiempo, en las agencias de Estados Unidos, sobre la colusión del cártel de Sinaloa con el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, y que esta persona le contestó que sí, que se sabe. Y también se sabe que hay una pues especie de amistad entre los hijos del Chapo y los hijos del Chapo de Palacio, perdón, los hijos de López Obrador, los hijos del anhélito de la presidencia. Me refiero a los coyotes del bienestar. Dice que se trata de pues una amistad en la que a veces incluso hay de por medio favores. Dice muchas cosas Anabel Hernández, obviamente esto pues le va a caer como bomba a López y va a seguir como si trajera, como si le hubieran untado chile manzano. Sí, yo creo que sí, chile manzano por allá. Anda ardidísimo el anhélito de la presidencia. Yo creo que dentro de las agencias estadounidenses efectivamente se le ha investigado y estoy seguro que deben tener muchos elementos de prueba contra el anhélito de la presidencia, pero como les decíamos el día de ayer, muy complicado que puedan actuar contra él, y si como ahora va a quedar la tísica en el gobierno, pues va a ser igual de difícil, porque no es lo mismo Juan Orlando Hernández en Honduras, con todo el respeto para Honduras, que pues no le representa absolutamente nada a los Estados Unidos, que su primer socio comercial, que se llama México, y aventarse un pleito con México por este asunto de pues no sé, de señalar o de abrirle una investigación o de acusar a López, al anhélito o a los hijos de López, pues se lo pensaría mucho Estados Unidos, mucho, porque lo que les interesa a ellos no es el tema de las drogas, lo que les interesa es el dinero. Y ellos saben que la relación comercial que existe en nuestro país es multimillonaria. Se habla de mucho dinero y se verían afectados pues todos los ciudadanos de aquel país y obviamente del nuestro. Pero bueno, interesante de todas maneras, el anhélito de la presidencia va a seguir trayendo en la boca, de aquí hasta que ya se largue y esperemos que ya pase rápido el tiempo, a Anabel Hernández. Y ella lo va a seguir señalando, por supuesto. ¿Saben qué me gusta mucho de ella? Que no le tiene miedo. No, López le dice y ella lo reta. Demándeme, presidente, ándele, para que tengan que ir los testigos a dar cuenta de lo que yo reporté. Ándele, demándeme. Y entonces ya el anhélito dice, no, ¿para qué la demando? ¿Para qué pierde uno el tiempo? Así dice el anhélito. Les dejo lo que dice Anabel Hernández. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. La inesperada caída de Ismael Zambada García, alias El Mayo, quien durante más de medio siglo ha sido dirigente de la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo, radicada en Sinaloa, sin duda alguna es un cisma para el sistema criminal que ha controlado México en las últimas décadas. Es un terremoto dentro del cártel y es un terremoto dentro de aquellos grupos políticos y económicos que lo han protegido en los últimos lustros.
particularmente el grupo de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres saber qué hay detrás de la captura del Mayo Zambada? ¿Quieres conocer las entrañas de lo que sucedió? ¿Quieres saber las implicaciones que tendrá esta histórica captura en Andrés Manuel López Obrador, su familia y el gobernador morenista Rubén Rocha Moya? Pude hablar en exclusiva con uno de los integrantes de esta operación súper secreta, encubierta, que comenzó hace más de un año, la que fue dirigida por el FBI, no por la DEA, en este caso fue el FBI, con la coordinación de 3 cortes federales, una de California, otra de Washington y otra de Chicago y Illinois. De acuerdo a este informante, hay 3 datos claves que hay que decir sobre la detención del Mayo Zambada. Número 1, que él no se entregó. Él efectivamente fue capturado. Número 2, que Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio Guzmán López, integrante de los Chapitos, formó parte fundamental de esta operación encubierta. Él sería uno de los artífices que habría engañado al Mayo Zambada para poder transportarlo a Estados Unidos y entregarlo a la justicia. Número 3, como el Mayo Zambada no sabía que su destino final era Estados Unidos en aquel vuelo que tomó en Hermosillo, no tuvo oportunidad de avisar a su familia de lo que estaba pasando, ni tuvo oportunidad de planear una sucesión dentro de su facción criminal. Es por eso que este golpe dado a la organización de Sinaloa es un golpe crucial que sacude profundamente al sistema criminal en México. Vayamos por partes. Desde hace más de 20 años he indagado al cártel de Sinaloa. En los últimos tiempos me he focalizado en justamente hacer la biografía de Ismael El Mayo Zambada y de su facción criminal. Contrario a lo que muchos pensaban, el Mayo Zambada en realidad ha sido el principal líder del cártel de Sinaloa, al menos desde 1970 hasta 2018. Estamos hablando de un narcotraficante que comenzó desde muy joven, es un miembro de una familia muy pobre en Sinaloa, fue huérfano de padre desde los 12 años y comenzó a dedicarse en diferentes negocios y actividades, incluso campesino, haciendo vallas, limpiando llantas en un ingenio azucarero. La información que conocí del Mayo Zambada y con la cual pude escribir el libro El Traidor fue proporcionada directamente por Fernando Gagiola, quien fue su abogado personal, a quien conocí cara a cara en 2011 y con quien estuve hablando e entrevistando a lo largo de 5 años, y tuve acceso al diario secreto de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, el cual está escrito en esta investigación periodística denominada El Traidor. Bueno, pues el Mayo Zambada se había mantenido invicto durante todas estas décadas dentro del mundo criminal porque era conocido como un hombre de bajo perfil, narcotraficante que le gustaba el bajo perfil. Es un narcotraficante que siempre prefería la mediación antes que la violencia, pero cuando era violento realmente lo era en grado superlativo. Estamos hablando de un narcotraficante que desarrolló diferentes talentos a lo largo de todo este tiempo para sobornar y para estar cercano al poder económico y al poder político. Es un sujeto que, por ejemplo, en 1998 manda a su hijo Vicentillo a Los Pinos, a la residencia oficial de Los Pinos, donde en ese momento despachaba el presidente Ernesto Zedillo. Bueno, pues Vicentillo fue recibido como gran jefe por el Estado Mayor Presidencial y se fue a reunir justamente con uno de los jefes de ese Estado Mayor Presidencial para resolver algunos decomisos que habían ocurrido con su familia. A partir de ese momento, el Mayo Zambada establece relaciones políticas al más alto nivel, con los presidentes de la República, con gobernadores, con diputados y con empresarios de primer nivel.
Estas relaciones de complicidad llegan hasta nuestros días, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El cártel de Sinaloa, habría que recordar, como lo revelé en mi libro La historia secreta, financió las 3 campañas presidenciales de López Obrador, en 2006, en 2012 y en 2018. De acuerdo a la información que recabé por este informante de primera mano, me comenta que Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de los Chapitos, quien también fue detenido junto con el Mayo Zambada, de hecho es el que le pone la trampa y lo lleva a Estados Unidos, me informan que también ha sido detenido y que será procesado ya sea en la Corte de Distrito de Columbia o de Chicago, Illinois, donde tiene 2 procesos abiertos, y se espera que en poco tiempo pueda acogerse a un programa de testigos protegidos, como ha ocurrido con su hermano Ovidio Guzmán. Hablaba de que este golpe no solo causará un cisma dentro de esta organización de Sinaloa, sino principalmente en las áreas de gobierno. En mi conversación con esta persona que tuvo participación directa en la operación, le pregunté directamente si en todo este año, en estas indagatorias, habían escuchado de las conexiones entre López Obrador y el cártel de Sinaloa. Me afirmó que sí, que existen estos señalamientos por parte de informantes con los que ellos han contado en este periodo de tiempo. También le pregunté sobre el involucramiento de los hijos del presidente, de los sobrinos del presidente con los Chapitos, y este informante me corrobora que efectivamente es así, que se trata de una relación, ya sea de relaciones personales, es decir, los hijos de AMLO son amigos de los Chapitos, pero además habría algún tipo de intercambios de otra naturaleza de por medio. Uno de los ejemplos que me da esta persona sobre los contubernios entre el gobierno de López Obrador y el cártel de Sinaloa es que hace más o menos un año el FBI intentó hacer un operativo para detener a Jesús Alfredo, uno de los 4 hermanos integrantes de los Chapitos, uno de los más salvajes, más violentos. Había la intención, tenían la ubicación de cómo poder detenerlo el año pasado, y sin embargo, cuando ellos comparten esta información preciada, sensible al gobierno de México, ellos, de acuerdo a lo que me dice, les consta, lo pudieron seguir, monitorear, es que el gobierno filtró la información a los Chapitos para poder evadir este operativo de captura. Como parte de las corruptelas, también habla, por ejemplo, de las diferentes pruebas que existen en contra de Rubén Rocha Moya, el gobernador morenista del estado de Sinaloa, que es uno de los protagonistas del libro de la historia secreta, justamente porque es una de las bisagras, es uno de los contactos que López Obrador ocupa para ponerse en contacto con el cártel de Sinaloa cuando no lo hace él directamente. Le pregunté a este informante que participó en la operación que concluyó con la captura de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, qué impacto podría tener en el mundo del narcotráfico y en el gobierno de México y en el cártel la detención de el Mayo Zambada. Me comentaba es que evidentemente muchos ya dentro de la organización y dentro del gobierno están temblando porque ni siquiera el Mayo Zambada estaba preparado para una detención de esta envergadura. Me afirman categóricamente que el gobierno de México no participó en nada, el gobierno de Estados Unidos, el FBI, no confió en el gobierno porque temía que pudiera filtrarse la información, como en aquella ocasión que quisieron detener a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y bueno, lo que me afirman es que esperan que el Mayo Zambada colabore. Me informan que el Mayo Zambada tiene 2 rutas. Una es quedarse callado y no colaborar e irse a juicio, como ocurrió con su compadre, el Chapo Guzmán, quien sabemos fue sentenciado a cadena perpetua, o tiene otro camino que es el de colaborar con el gobierno de Estados Unidos y prácticamente pues soltar ahí toda la sopa. Principalmente uno de los targets del gobierno de Estados Unidos es, por supuesto, todos aquellos funcionarios públicos, todos aquellos gobernantes, todos aquellos políticos que han protegido al cártel de Sinaloa. Es ahí donde de nueva cuenta la llamada Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador pues queda temblando.
porque como lo revelé en mi libro, en La historia secreta, bueno, ahí hay un nexo largo, contundente entre López Obrador y esta organización de Sinaloa. Un lazo que habría llegado de manera muy particular a el Mayo Zambada. Incluso hay integrantes dentro del equipo de gobierno de López Obrador que me hablan de reuniones directas entre el presidente e Ismael el Mayo Zambada.